Hoy hablaremos del lugar donde ha llegado menos personas. Y no me refiero a la Luna, a donde han ido 12 personas hasta el momento. Es un lugar donde han ido todavía menos. Es la profundidad mayor de nuestro planeta, que se encuentra en la fosa de las Marianas. ¿Y por qué se llama Mariana el lugar? ¿Por qué en la tierra más cercana se habla un idioma que es el chamorro, con una gran conexión o una gran influencia del español? ¿Cómo de profunda es esa fosa de las Marianas? ¿Por qué, siendo el lugar más profundo del planeta, no es el que se encuentra más cerca del centro de la Tierra? ¿Quiénes han descendido allí? Pues analizaremos todos estos detalles que son muy interesantes desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista científico. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de todos los mares de nuestro planeta. Se llama así por la cercanía, a unos 200 kilómetros, de las Islas Marianas. Y las Islas Marianas se llaman de esa manera en honor a la reina española Mariana, que era la esposa del rey Felipe IV. Estamos hablando en el siglo XVII. Desde entonces, las islas pertenecían a España hasta que la guerra de Estados Unidos y España a finales del siglo XIX, en 1898, pues España perdió la soberanía de las Filipinas, de Cuba, de Puerto Rico y, entre otras cositas, de las Islas Marianas. Por ello, el idioma local que se habla allí es el chamorro, bautizado así por los españoles, que es un idioma criollo, mezcla de la lengua original polinésica con algunos elementos del español. Por supuesto, desde que Estados Unidos tiene las islas, pues se dan en las clases el idioma inglés y el idioma oficial es el inglés. Pero la población sigue conservando su idioma autóctono, el chamorro. La fosa de las Marianas es un lugar muy especial donde se registra la máxima profundidad porque una capa de la tierra, de su suelo, bajo el mar, pues se va sumiendo debajo de otra capa y eso ha creado una depresión grande. Porque el punto más profundo de la fosa de las Marianas es el abismo de Challenger. ¿Y por qué se llama así, abismo de Challenger? Porque la primera medición la realizó en 1875 un buque de guerra británico, el HMS Challenger. Bueno, ya sabéis que HMS son las siglas con las que se inicia el nombre de todo buque de guerra del Reino Unido. Significa His Majestic Service, al servicio de su majestad. Pues bien, esa fragata de Inglaterra en 1875 fue la primera que sondeó
con un escandallo, un método muy primitivo, una simple masa, un peso que se deja descender y se va midiendo hasta dónde llega a descender. Y claro, la medición pues fue muy errónea por variaciones de corriente, variaciones de la densidad del agua. El Challenger dio una profundidad en la fosa de las Marianas del sitio más profundo que encontró, que por eso se llama el abismo de Challenger, de 8.184 metros. Hoy sabemos que tiene mucho más. Hay diferentes mediciones porque no es fácil hacer la medición. Incluso con los modernos sistemas actualmente de ecosondas, debido a las diferencias de densidad del agua a diferentes temperaturas y por tanto a la diferente velocidad con la que se propaga el sonido, que es lo que utiliza la onda, emitir un sonido y captar su reflejo en el fondo, pues por eso se obtienen diferentes mediciones, pero aproximadamente se concuerda en que la máxima profundidad del abismo de Challenger es en torno a 11.000 metros, 11 kilómetros. Entonces, ¿este es el lugar más cercano al centro de la Tierra? Pues no, es el lugar más profundo de la Tierra, pero no es el lugar más cercano al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es una esfera achatada por los polos. Y la distancia polar desde los polos hasta el centro de la Tierra resulta ser unos 21 kilómetros menos que la distancia desde el Ecuador. Por eso el radio de la Tierra es diferente. Desde el polo son unos 6.357 metros y desde el Ecuador pues son 6.378. ¿Cómo de profundo es entonces esa profundidad de la fosa de las Marianas? Bueno, pues basta decir que el monte más elevado del planeta, que es el monte Everest, si descansara sobre la fosa de las Marianas, pues todavía habría más de 2.000 metros de océano sobre la cima del monte Everest. O sea que el lugar más profundo del planeta es mucho más profundo que el lugar más alto. Y en relación a la máxima profundidad, que sería el radio de la esfera de nuestro planeta, ¿cómo de profundo es el abismo de Challenger? Pues imaginemos, por hacer una comparación que se pueda ver, pues claro, si decimos el radio de la Tierra son 6.360 metros y la profundidad máxima del abismo son 11.000 metros, pues claro, la proporción no se ve fácilmente, pero con este ejemplo creo que se va a ver más fácilmente. Si el radio de la Tierra fuera lo que mide de longitud un estadio de fútbol, pues la profundidad del abismo equivaldría al ancho de un cabello humano. O sea, esa es la máxima profundidad sobre el planeta comparada con la distancia hasta el centro de la Tierra. Un ancho de cabello humano comparada con la longitud de un estadio de fútbol. Aquello de Julio Verne del viaje al centro de la Tierra, pues sigue siendo una gran fantasía, una gran ilusión. ¿Cuáles son las condiciones que hay allí a 11 kilómetros de profundidad? ¿Hace mucho frío? Pues no, el problema no es en sí el frío. La temperatura es entre 1 y 4 grados. Pero la densidad del agua es un 5% mayor que la densidad del agua en la superficie del mar y lo peor de todo son las grandísimas presiones. La presión que existe a 11 kilómetros de profundidad equivale a como a una tonelada por centímetro cuadrado. O sea que la presión es 1000 veces superior a la presión que tenemos a nivel del mar. ¿Qué animales viven allí? Pues el pez que se ha encontrado a la profundidad más grande hasta hoy en día es unos 8.000 y pico metros. Allí solamente se ha encontrado hasta el momento y se han conseguido muchas muestras de microorganismos que son interesantísimos de su estudio para ver cómo
han podido vivir a esa grandísima presión. Incluso hay teorías que dicen que el origen de la vida en el planeta pudo originarse en los abismos oceánicos a grandísimas presiones y favorecido por la temperatura de algunas emisiones volcánicas en el fondo del mar. La primera expedición humana que se hizo a la fosa de las Marianas pues fue en un batiscafo llamado Trieste y se produjo en 1960. Allí viajaron dos personas, Jacques Piccard, el hijo del inventor del batiscafo, y un teniente de la Marina de los Estados Unidos. ¿Por qué un teniente de la Marina de Estados Unidos? Jacques Piccard era suizo y el teniente de la Marina es porque al inventor del batiscafo, Auguste Piccard, un físico suizo, físico y explorador, pues la Marina de Estados Unidos le compró su batiscafo en 1958, lo adaptaron para que resistiera mayores presiones y la Marina de Estados Unidos fue quien realizó esa expedición al fondo de la fosa de Mariana, donde viajaba el hijo del inventor, Jacques Piccard, y el teniente de la Marina americana, Don Walsh. Auguste Piccard, el inventor del batiscafo, bueno, se llama batiscafo, son una palabra que viene del griego. Batis significa profundo en griego, cafo significa embarcación, navío, sería algo así como la embarcación de las profundidades. Pues bien, Auguste Piccard, que falleció tristemente en 1962, pues fue, aparte de un gran físico, un gran inventor, pues un gran aventurero. Subió en 1931 a la estratosfera con su mujer, por cierto, y después de inventar el batiscafo, pues descendió a grandes profundidades, a 3.000 y pico metros, en una zona del mar cercana a la isla Cabo Verde. El conquistar las grandes profundidades no ha sido algo fácil, ha sido muy paulatinamente y después de muchísimas pruebas, después de muchísimo gasto económico y después de muchos experimentos que muchos de ellos pues fracasaron. Después de el Trieste, la aventura del batiscafo, pues tuvieron que pasar muchos años y la técnica se tuvo que innovar muchísimo hasta que se atrevieran a hacer la segunda expedición. Y la segunda expedición fue en el 2012 por James Cameron, el famoso director de cine que dirigió la película Titanic. Y este hombre, James Cameron, pues pagó con su iniciativa privada y algunos sponsors, pues pagó la expedición. Durante 7 años se construyó y se diseñó el batiscafo con el que iba a descender, que se llamó el Deep Sea Challenger. Se construyó en Sydney, en Australia, y logró descender a esa elevada profundidad o grandísima profundidad de unos 11.000 metros. Tuvo muchos contratiempos, averías, le fallaron el hidráulico del brazo articulado, en fin, aquello realmente fue una gran aventura donde se jugó absolutamente la vida. Después, en el 2019, Víctor Vescovo, otro estadounidense, empresario, ex oficial de la Marina de Estados Unidos, un apasionado de la aventura, ha escalado los mayores picos de nuestro planeta y después, con un batiscafo llamado el DSV Limiting Factor, pues descendió también a una profundidad de cercana a 11.000 metros en la fosa de las Marianas. Y en el 2021 tenemos el orgullo de que ha sido un español, Héctor Salvador, gallego, director de operaciones de una empresa que se llama Triton, acompañado de Tim McDonald. Los dos bajaron también a una gran profundidad, al abismo de las Sirenas, en la fosa de las Marianas, para rescatar un módulo científico, por supuesto sin tripular, que se había quedado en el fondo, y con su nave, el DSV Limiting Factor, fabricado por la empresa Triton, pues fueron
a rescatarlo y lo consiguieron. Héctor Salvador es el jefe de operaciones de esta empresa, que tiene su sede en Miami, pero tiene una filial en Barcelona. Y esta empresa Triton fabrica todo tipo de sumergibles para ser tripulados a diferentes profundidades, y es la única empresa del mundo que está certificada para construir sumergibles que puedan ir a cualquier profundidad, a la máxima, como ya se ha demostrado en la fosa de las Marianas. Detrás de este descenso a los abismos de los mares, pues hay, como ya he dicho, grandes inversiones, grandes estudios, grandes investigaciones. Cualquier pequeño detalle tiene que ser minuciosamente estudiado, porque la gran presión pues, puede hacer que resulte con la muerte de los tripulantes y el fracaso de la misión. ¿Cómo son los descensos? Pues normalmente el batiscafo se inunda de agua salada. Para hacerlo descender, al principio el descenso suele ir a unos 150, entre 100 y 150 metros por minuto, y a medida que el agua cada vez va más densa, pues se va ralentizando ese descenso, y al final suele ser de unos 20 y tantos metros por minuto. Una vez que la nave está posada en el fondo del océano, no se puede echar el agua fuera, porque la presión exterior es superior a cualquier presión de cualquier bomba inventada para sacar ese agua fuera del mar y hacerlo otra vez flotable el vehículo. Entonces llevan unos lastres de plomo, normalmente cogidos con electroimanes, que se accionan, se desprenden de la nave y ya se consigue de nuevo la flotabilidad. Todo un desafío técnico y todo un riesgo para quien se aventure a ir allí. Muy pocas personas lo han conseguido. Sigue conectado con Historias Amables de la Historia, que seguiremos contando asuntos de mucho interés.